Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio de Eva y Leo. Hoy nos acompaña Cristina Castellet, que se ha licenciado en farmacia, graduada en medicina y también doctora en ginecología y obstetricia, y actualmente ha creado y dirige la unidad de medicina restaurativa de la Clínica Sagrada Familia de Barcelona. Bienvenida, Cristina. Hola, muchas gracias. Bueno, lo primero, después de esta pequeña presentación, no sé si quieres comentarnos algo más para que te puedan conocer las que van a escucharte hoy. Bueno, es un poquito ya lo que has contado. Yo estudié farmacia. Cuando estaba como en cuarto de farmacia me entró como el gusanillo de la medicina. Pensé que si no lo hacía ahora no lo haría nunca y lo típico que dices, bueno, va, venga, lo pruebo a ver si me gusta tal y al final pues me enfrasqué. Hice la residencia, bueno, estudié medicina en el Clínico en Barcelona, después hice la residencia también aquí y, y poco después de acabar la residencia presenté la tesis en mama. Y ahora desde hace un año me formé me formé con la doctora Elena Marcos en medicina restauradora de la fertilidad y desde hace un año creé una unidad en la Clínica Sagrada Familia para ayudar a parejas a embarazarse espontáneamente. Genial, qué bien. Pues vamos a empezar ya con el caso de hoy, que es un nuevo caso de Eva y Leo. Así que cuéntanos un poco quién es Eva, quién es Leo, cómo llegaron a ti, para que la gente se haga una idea de quién eran. Pues mira, Eva es una chica jovencita de 28 años. Leo también tiene la misma edad. Se casaron hace 10 meses y desde hace 7 que estaban teniendo relaciones en periodo fértil. Y en Cuando estos dices 7, en periodo fértil, entiendo que sabían reconocer ya sus ciclos de la fertilidad, ¿no? correcto, ella había hecho Creighton, conocía cuál era su periodo fértil y habían empezado desde hacía 7 meses a tener relaciones en esos días y no se había producido ningún embarazo. Entonces ella vino a la consulta, no estaba agobiada ni no estaba tampoco muy preocupada, pero sí que decía que si había algo que se nos estaba escapando y que se podía arreglar, pues que mejor hacerlo ahora que encontrarse en esta situación dentro de 2 años y pensar, esto lo hubiera podido hacer antes. Entonces le hice una anamnesis completa, una exploración física, una ecografía vaginal y era todo correcto. Si puedes explicar para todas qué exactamente cada una de estas pruebas, ¿no? Para que comprendan bien qué se intenta descartar en las pruebas, estas aunque Sí, sean más rutinarias. la anamnesis completa me refiero a que haces una historia clínica, le preguntas a la paciente pues por sus antecedentes médicos, también pues por sus hábitos de vida. En esto incidimos mucho en medicina restauradora, sus hábitos de vida, en lo que es alimentación, ejercicio físico. También le damos mucha importancia a lo que es toda su salud hormonal, menstrual. Preguntamos también mucho sobre pues, sintomatología premenstrual, como podría ser pues el llanto fácil, la tensión mamaria, el antojo por dulces, también mucho por sintomatología de endometriosis, que es pues reglas muy dolorosas, dolor con las relaciones. Y después de la anamnesis es importante una correcta exploración física y también una ecografía, que la ecografía puedes valorar pues, si hay algún tipo de patología, si hay algún mioma, si hay alguna alteración a nivel de los ovarios, si hay adherencias, si hay endometriosis. Y luego también les pido, una vez he valorado todas estas cosas, les pido una analítica en primera fase del ciclo, entre el segundo y el quinto día de la regla. Y Vale, ¿y por también qué en les, esa fase y no al final, por ejemplo? Porque hay veces en alguna otra entrevista hemos hablado de la fase que se hace en la fase lútea, ¿por qué en esta fase en vez de...? correctos, o sea, hay diferentes, ¿no? Al final el ciclo menstrual se divide en una fase preovulatoria y una fase postovulatoria, ¿no? Cuando queremos estudiar a nivel basal qué ocurre con las hormonas, es más adecuado hacerlo como en primera fase, ¿vale? Porque si lo hacemos, por ejemplo, a mitad del ciclo, nos podemos encontrar con una hormona, con una LH elevada, que eso no es patológico, simplemente que el pico de LH es lo que luego produce la ovulación. Entonces, para conocer como el estado basal, se prefiere hacerlo en primera fase del ciclo.
Después, si quieres diagnosticar si hay una insuficiencia de progesterona o si no hay un correcto estrógeno, entonces en estos casos se piden después de la ovulación. Se piden pues en pico más 5, pico más 7, pico más 9, depende. Pero la primera analítica como como la basal se hace entre el segundo y el quinto día de regla. Vale, o sea, digamos que empiezas por esta analítica y si todo está bien ya pasas a analíticas en otros momentos y si no, primero detectar esta primera fase, ¿no? Correcto, siempre hago esta primera analítica y les hago un control folicular de ir siguiendo durante unos días y que pues vamos haciendo ecografías seriadas para ir viendo pues, el folículo, cómo se hace cada vez más grande y para después confirmar que ha habido una ovulación. Entonces, en esta primera fase de seguimiento folicular aprovechamos también para, una vez hemos detectado la ovulación, para hacer después también la analítica en pico más 7. Sirve mucho en estos casos que la paciente siga, yo por ejemplo me guío por el método sintotérmico, pero si ellas conocen Creighton, pues también podemos hacerlo con Creighton. Pero ahora mismo me estoy formando como monitora en Renafer de método sintotérmico. No para yo ser monitora porque ya tengo bastante con lo mío, pero sí para entender mejor estos casos. Entonces, pues junto con la monitora que le dice a la paciente, pues mira, pues en función de tu gráfica, el día pico más 7, que es cuando yo pido normalmente la analítica de estrógenos y progesterona, es justo pues el viernes de la semana que viene. Entonces, ellas de esta manera saben cuándo se tienen que pinchar. Claro, por lo que veo, de hecho, en otras entrevistas, ¿no?, que hemos hecho con monitoras, nos hablan de eso, de la importancia de que cada vez más ginecólogos y médicos estáis formándose en temas de monitorización, no tanto para hacerlo, sino para un poco comprender y hacer un tándem, un equipo, en ese, vamos a decir, enfoque multidisciplinar, ¿no?, para que la paciente, aunque tenga ese soporte de la monitora, de que le va guiando, que sabiendo qué días y qué no, y que vaya aprendiendo, que la gine, en este caso, pues también tenga ese diálogo, comprenda bien a qué le está refiriendo para indicarle luego a la paciente cuando hace esas analíticas, ¿no? Sin duda, es importantísimo y además este tándem es que funciona muy bien porque ellas con la monitora pues tienen su móvil, le pueden estar preguntando y yo también pues le digo a la monitora, oye, mira, pues el plan de tratamiento que haremos es este, necesito hacer una analítica pues antes o necesito hacer una analítica en pico más 7 y en pico más 9. Entonces es la monitora la que guía y les dice, pues oye, te tocaría tal día. Vale, voy a hacer una pequeña aclaración porque has dicho pico más 7, pico más 9. Entiendo, ¿no?, lo que es, pero si lo puedes explicar un poco, el pico entiendo que te refieres al momento de la ovulación o al momento de... Sí, ¿A qué el te pico refieres? en lo que es el método sintotérmico, el pico sería el último día de moco de fértil, de características fértiles, de Sí. sensación de mojada o de lubricada. Entonces, el último día que hay estas características, a partir de allí se cuentan 7 días. Y Vale. ese sería el pico más Estaríamos en 7. torno a nivel general, ¿no? Si fueran desde la regla, ¿no?, hasta el final 28 días, que luego sabemos que no es exactamente así, estaríamos hablando como en día 20 y algo, ¿no? Entiendo, Sí, más o exacto, menos. más o Vale. menos. Vale, bueno, te he estado cortando, si puedes seguir con No, no, lo no, que le estaba no, siguiendo a la encantada. paciente. Sí, ¿Qué entonces, dices? exacto. Entonces, en este sentido, pues ella, bueno, hacemos como resumen, ¿no? Una chica de 28 años, buscan 7 meses, relaciones en periodo fértil. Y la verdad es que una chica sana, con vida activa, deportista, sin ninguna patología así de interés. La habían operado de miopía, pero nada así a destacar. Entonces, en la analítica que le pedí entre el segundo y el quinto día, eh, era una analítica, bueno, que es decir, el colesterol, los triglicéridos, todas estas cosas eran normales Sí. y bien, ¿eh? Pero, por ejemplo, la vitamina D, que es una hormona que es muy importante y que en fertilidad le damos mucha importancia, pues la tenía alterada, diríamos, ¿no? También tenía el DEAS, que es el sulfato de la este es un nombre complicado, ¿eh? Sulfato de deshidroepiandrosterona, también lo tenía bajito, después os explicaré de qué me sirve cada cosa, y también tenía una resistencia a la insulina.
Entonces, bueno, a partir, ¿no? O sea, a partir de la analítica, tú haces como un diagnóstico y haces un plan de tratamiento. Entonces, por qué es importante? Bueno, la vitamina D, concretamente ella la tenía en 30, ¿eh? No, en 30 no se considera una insuficiencia, ¿vale? Lo único que para fertilidad se prefieren valores de vitamina D por encima de 50 y cuando hay enfermedades autoinmunes de 60 incluso. ¿Vale? Entonces la vitamina D la gente la conoce porque es la que ayuda, ¿no?, a que el calcio se absorba en el hueso y la del sol y todo esto, pero la vitamina D es muy importante porque mejora la función ovárica, porque ayuda a la calidad de los óvulos, de los ovocitos y porque además también influye en la implantación del embrión. Entonces es como que cuando está bajita el ovario responde peor. Entonces la vitamina D siempre intentamos optimizarla. Después, lo que os he explicado de la sulfato deshidroepiandrosterona, esta es una hormona que es la materia prima que necesita el ovario para fabricar estrógenos, progesterona y andrógenos, los necesarios para una buena ovulación. Entonces, cuando tenemos niveles bajitos de esta hormona, lo ideal es tenerlo entre 150 y 250. Pues cuando vemos niveles bajitos, intentamos suplementar porque al final es una hormona que es necesaria para fabricar otras hormonas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es administrar la deshidroepiandrostendiona en unas dosis muy bajitas, simplemente para darle como este empujoncito al ovario para que después fabrique correctamente las hormonas. Esto lo Digamos que vamos tanto la, controlando. la vitamina D como el DIAS es un suplemento, ¿no? Lo que le vas a dar en Sí, este caso a esta paciente. Lo que le correcto. diste, vamos. Sí, entonces a esta paciente le di vitamina D, 4.000 unidades internacionales al día. Le di también 25 miligramos de DEA cada 12 horas, o sea, por la mañana 25 y por la tarde 25. Y, que esto haces como un control, ¿no? Porque la verdad es que se tolera súper bien. Lo único que pueden notar es que les aparezca un poquito de acné. En este caso, pues bajas la dosis o ves a nivel analítico cómo están. Y luego, otra cosa muy importante que tenía nuestra paciente era una resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina la asociamos como a gente, ¿no? Pues con sobrepeso, pero no tiene por qué. O sea, un 25% de las chicas delgadas tienen una resistencia a la insulina. ¿Y, y por qué es importante? Pues porque ¿no? Cuando hay una resistencia a la insulina, el cuerpo fabrica más insulina de la que toca y esta insulina elevada afecta a lo que son las hormonas del ovario y dificulta la ovulación. Además, también hace que aumente la hormona masculina y de esta manera se bloquea el crecimiento normal del óvulo. También, ¿no?, acaba reduciendo la progesterona que es necesaria para que el embrión se implante y progrese el embarazo, ¿vale? Por eso es muy importante, si descubrimos una resistencia a la insulina, pues mejorarlo para optimizar esta fertilidad. Entonces, dime, perdona. Sí, y en este caso, por ejemplo, que habías visto la resistencia a la insulina, pero sí que dices que dificulta la ovulación, pero teóricamente Eva sí que estaba teniendo reglas normales, pero no ovulaba en este caso o no, o ¿cómo es? Sí, Eva ¿Cómo estaba teniendo sería? reglas normales, lo que, aunque esto es importante, aunque haya reglas normales, ciclos regulares, puede ser que la ovulación no sea del todo correcta, ¿vale? No siempre que veamos una regla significa que ha habido una ovulación, ¿vale? Puede ser a veces que haya, que haya ciclos anovulatorios, pero en este caso Eva sí que tenía reglas regulares y tenía unos ciclos, ¿no? A nivel, o sea, unos ciclos normales, pero no estaba consiguiendo embarazo, una chica joven, entonces, pues había algo en lo que es la calidad de la ovulación que probablemente se podía Vale, mejorar, aunque ella vale. tuviera reglas regulares. O sea, una cosa ¿no? Al final tú puedes tener reglas regulares, pero una pobre calidad. Por ejemplo, pues las mujeres, ¿no? Pues por encima de, ¿no? Pues mujeres por encima de los 35, la calidad de la ovulación empieza a disminuir, pero una paciente, por ejemplo, de 43 años puede seguir teniendo reglas y puede seguir teniendo ciclos regulares pues hasta los 47 o hasta los 50.
pero la calidad de esa ovulación es muy mala ya. Entonces, pues con la edad la calidad de la ovulación empeora. Quiere decir que el hecho de tener reglas regulares no significa que haya una buena calidad Entendido. ovulatoria. ¿Y es posible saber, por ejemplo, una paciente si está teniendo reglas regulares, saber si es un ciclo anovulatorio o ovulatorio, o no sé, o habría que hacerlo con las ecografías para ver, o no se puede ver? Esto se podría ver por ecografías, se puede ver, porque al final por ecografías tú sigues el folículo y ves cuando se ha roto o ves también si no se ha roto. Y también o sea, por analíticas también se puede ver. También podemos ver Vale, si la progesterona es correcta, también podemos verlo por analíticas. vale, vale. Y sobre el tema de la resistencia a la insulina, esta es una prueba que va fuera de la analítica, dentro del mismo día. ¿Cómo, si me puedes explicar un poco más en detalle? Sí, la prueba de la resistencia a la insulina yo generalmente la pido junto con la analítica entre el segundo y el quinto día de regla. Lo único que hay veces, ¿no? Al final para esta prueba necesitas más tiempo, tienes que estar unas 2 horitas en el laboratorio. Entonces, quizá pues a nivel de trabajo te es fácil hacerte la analítica básica, porque al final es un pinchazo y ya está, pero en cambio, pues necesitas otro día que te trabajes, pues poder hacer un poquito más de tiempo. Entonces, hay gente que sí que lo hace el mismo día y hay otras personas pues que se la hacen otro día. Porque es una prueba que consiste en administrar 75 gramos de glucosa, que es como una sobrecarga de glucosa, y después ver cómo responde tu cuerpo. Entonces, mirar cómo responde la glucosa y cómo responde la insulina. Si ante una sobrecarga de glucosa tu cuerpo empieza a fabricar muchísima insulina, se dispara la insulina, aumenta más de 7 veces, quiere decir que tu cuerpo no está asimilando correctamente esa insulina. Entonces, que necesita fabricar más y que por tanto hay una resistencia. También aparecen muchas veces hipoglucemias, que es como justo todo lo contrario, o sea, bueno, que es justo que es una bajada, ¿no? A veces ante una resistencia, pues luego puede haber como una bajada drástica del azúcar en sangre. Entonces, sí que hay unos ítems clásicos característicos para diagnosticar una resistencia a la insulina, pero también hay otros que nos hacen pensar que puede haber algo de resistencia que puede estar afectando un poquito a lo que es la ovulación, que fue el caso de Eva, que no tenía una resistencia clara, pero sí que tenía una hiperrespuesta ante una sobrecarga. Entonces, preferí darle dosis muy bajitas de metformina, que la metformina es una medicación que se usa en diabéticos a dosis muy altas, pero si la podemos usar a dosis pequeñitas que la toleran mejor, ayuda a reducir esta resistencia y ayuda a mejorar la calidad de la ovulación. Entendí. Entonces le diste los complementos que hemos dicho, ¿no? Para la vitamina D, para el DEAS y también algo para la resistencia a la insulina, ¿no? Lo que acabas Correcto, de comentar. le di la metformina, que normalmente la metformina al principio puede ser que dé como un poquito de náuseas, como un poco de malestar, entonces se recomienda tomarla siempre con comida y se empieza con una dosis bajita, con media pastilla y luego pues la aumentas. En este caso hicimos una pastilla de Vale. metformina. Entonces, exacto, ella Y estaba con la vitamina D, con el DEA y con la metformina. Y también siempre pues, un prenatal, algún suplemento que lleve pues, sobre todo ácido fólico activo, que lleve también pues, hierro, zinc, otros micronutrientes que también son importantes para el embarazo. ¿Y cuánto tiempo estuvo entonces? Desde que no hiciste estas analíticas, detectaste, recetaste todo esto, y cuánto tiempo luego estuvo de tratamiento. ¿Luego el embarazo Pues después de esto? ¿O Eva cómo? se embarazó a los 2 meses. A los 2 meses de la visita se embarazó. Qué bien. La verdad es que sí, la verdad es, a ver, era una chica que tenía un buen pronóstico, ¿no? Una chica joven, sana y que simplemente pues había que optimizar un poquito su salud hormonal y metabólica. Claro, claro. Sí, sí, que al final hay pequeños, ¿no? Como Sí, desbalances que no permiten, pero si se acaban de ajustar todo, ¿no? Por así decir, que al final es lo que sí. hacéis, ¿no? En medicina restaurativa es, pues, curar, ¿no? O preparar la salud de la mujer en este caso para que esté en estado óptimo, para que pueda darse la fecundación. Sí, de hecho no me dio ni tiempo de pedir otras pruebas, porque al final también pues pides, ¿no? Una prueba de la permeabilidad de las trompas. Mira, es que estas trompas sean permeables.
pides, ¿no? A veces también pues alguna biopsia endometrial o haces alguna histeroscopia, o sea, que hay al final también como muchas otras pruebas que también forman parte del estudio de la pareja, que es que no me dio tiempo de hacer y tampoco, o sea, obviamente también siempre hay que estudiar a la pareja, que en este caso tampoco nos dio tiempo. Pero Sí, siempre voy a esto hacerte sí una que es... pregunta porque he oído mucho de esto. De hecho, leí un artículo hace tiempo creo que era en New England, que hablaba del tema de la permeabilidad de las trompas, ¿no? De la histerosalpingografía, que hay veces que se considera que está, no sé si es esa la que utilizas o... Sí, bueno, Sí, está la histerosalpingografía, que es la técnica sí, clásica, que esta la hacen normalmente radiólogos y es con, bueno, se hacen placas, se hacen radiografías. Y luego está sí, la histerosonosalpingografía, que esta es vale, mediante ecografía. Y la verdad vale, es que generalmente se tolera mejor y esta pues no irradia, porque al final lo que haces es pasas un contraste a través del cuello del útero y mediante ecografía miras que las trompas sean permeables. vale. Y alguna de estas, sobre todo yo el que había leído en el artículo, no era de histerosalpingografía, ¿tiene la propia técnica diagnóstica un... afecta al mejor pronóstico por de alguna manera esa entrada de líquido y luego salida afecta la permeabilidad de la trompa y aumenta las probabilidades? ¿O esto no es así? O no sé si sabes. Sí, o sea, Es se pregunta dice, ¿no? Que a trampa que veces no es estaba como, preparada, hemos no, ido, o pero sea, no hay como no, la creencia de que puede desatascar, ¿no? Que al sí, final, exacto, a que eso me es refería. exacto, ¿no? Que a veces, pues, no sé, que después de una histerosono, pues que puede ser que se embaracen, ¿no? Como que si había realmente alguna obstrucción se desatasca, no sabría decirte. Vale, vale. Entendido, no, no hace falta mojarlos, simplemente, bueno, Sí, buscaremos porque quizá pueda ser interesante, exacto, ¿no? exacto. Qué bien. Y entiendo entonces que la hija o hijo de Baileo ya ha nacido, Sí, están ya... nació hace 2 semanas. Bueno, Sí, esto qué que no bien, lo he que parece explicado, que poco. pero Sí, sí, pero o sea, una vez ¿no? tuvimos el resultado del test positivo, pues también hacemos analíticas para mirar sus niveles de estrógeno y de progesterona, o sea, una vez ya embarazada, porque puede ser que no, que el embarazo no se adelante, pues porque haya un déficit de progesterona, por ejemplo. sí. Entonces, estuvimos viendo durante el primer trimestre sus niveles de estrógeno y progesterona que fueron bueno, normales. Igualmente, sí que suplementamos con progesterona vaginal hasta las 12 semanas y después ya, bueno, el embarazo ha transcurrido perfecto, sin ningún tipo de incidencia y bueno, la pequeña de Baileo nació la semana pasada, una Qué niña. bien, qué bien. Sí, Bueno, sí. la verdad que no, un caso bonito, ¿no? Que al final es verdad que llevan ya 7 meses, ¿no? Habías dicho, y había que haber hecho Sí, esos ajustes. Quizá podría haber sido otra causa, pero bueno, afortunadamente pues solo era eso y se pudo tratar, o sea, diagnosticar, ¿no? Tratar y lograr ese embarazo. sí, Qué bien. sí, sí, Mm, Vale, pues no sí, sé sí, si un quieres regalo. comentar algo más sobre el caso para que algo que te quedara o que querías mencionar de la pareja y si no, pues lo dejamos Eh, aquí y ya está. no, otra cosa que sí que incido siempre también mucho es que esto no lo he dicho, es en hábitos de vida y ejercicio físico. O sea, es súper importante pues, que incorporen en su dieta pues, hidratos complejos, o sea, hidratos integrales, que no sean pues, harinas blancas que al final pues, nos provocan más picos de insulina y nos provocan más inflamación. Entonces sí que pues le doy mucha importancia a que tomen hidratos complejos, a que tomen proteína de calidad, a que tomen grasas saludables, por ejemplo las nueces, que son ricas en omega 3, el aguacate, y también muy importante el ejercicio físico, sobre todo ejercicio de fuerza, que también pues, ayuda mucho a mejorar la resistencia a la insulina. Entonces, o sea, es tan importante la suplementación como el ejercicio, la dieta, el sueño y el estrés. O sea, también pues, es importante dormir 7, 8 horas diarias y gestionar Sí. correctamente el estrés, que, o sea, puedes estar, ¿no? Pues dando muchos suplementos y tal, pero si es una persona que tiene niveles de cortisol súper altos, pues entonces también eso es muy importante y hay que trabajarlo también.
Por ejemplo, en la unidad esta, ¿no? Que has mencionado que habéis creado o que has creado, Sí. ¿tenéis también equipo multidisciplinar? ¿Estáis ahora aumentando el equipo para que haya diferentes, pues un nutricionista o gente experta más en sueño? O cómo es la situación, o cuál es un poco la visión, ¿no? De qué queréis. Entiendo que será multidisciplinar lo que estáis Sí, buscando. exacto. Ahora, por ahora somos poquitos, porque por ahora sí que está, bueno, ¿no? O sea, estoy yo de gine y luego pues con trabajo con las monitoras de RENAFER. Sí que tengo, pues, ¿no? Pues cuando tengo algunas dudas más ecográficas pues de diagnóstico de endometriosis pélvica profunda, pues entonces sí que derivo a alguien de nuestro equipo experto en endometriosis o para hacer ecografías de alta definición. También estamos trabajando con una nutricionista y la idea es también pues, ir incorporando más gente al equipo. Entendido, qué bien, Sí, genial. Pues nada, Cristina, muchas gracias por compartir este caso con todas las que nos están oyendo hoy y espero que sirva a pues un ti poco muchas de gracias. esperanza, de esperanza de buscar ese embarazo natural, diagnosticando, tratando y lográndolo. Así que nada, muchas A ti gracias muchas gracias, Eduardo. nada, y nos vemos en el siguiente episodio de Baileo.